Hola a todos mis queridos suscriptores y a todos los que se unen por primera vez a nuestro canal. Qué gusto tenerlos de vuelta por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado muchísimo de qué hablar, especialmente en Italia y en el mundo de las telenovelas turcas, la supuesta guerra entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esa pareja que conquistó nuestros corazones en Erkenci y que parece que en la vida real no todo fue tan idílico como lo vimos en pantalla. Si les intrigan los secretos, los dramas detrás de las cámaras y los dimes y diretes de las celebridades, prepárense porque hoy desgranamos todo lo que se ha dicho, o mejor dicho, lo que se rumorea que pasó. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les hago una cordial invitación: suscríbanse a nuestro canal. Tenemos contenido fresco y emocionante cada semana, y no querrán perderse nada. Ya dicho esto, vamos a empezar con este chisme internacional. Todo comenzó como suele pasar en estos casos, con una química arrolladora en pantalla. Can Yaman, ese galán turco que ha conquistado a medio mundo con su físico y su carisma, y Demet Özdemir, la encantadora actriz que le da vida a Sanem, crearon una conexión tan fuerte que rápidamente traspasó la pantalla. Los fans enloquecieron, las redes sociales ardieron con las especulaciones, y el deseo de que fueran pareja en la vida real era palpable. Y para sorpresa de muchos, así fue. Durante un tiempo Can y Demet fueron la pareja del momento, confirmaron su relación y compartieron momentos de felicidad que hicieron soñar a sus seguidores. Las fotos juntos, las apariciones públicas, todo parecía indicar que estábamos ante una historia de amor digna de una telenovela. Pero como en toda buena historia, también hay giros inesperados. Y aquí es donde entra la famosa guerra, o al menos, la supuesta ruptura conflictiva que se gestó, especialmente en suelo italiano. Italia, como saben, es un país con una gran devoción por las telenovelas turcas, y la pareja Yaman Özdemir tenía un séquito de admiradores muy leal allí. Sin embargo, a medida que la relación de Can y Demet se enfriaba y terminaba, los rumores de que la ruptura no fue precisamente amistosa empezaron a cobrar fuerza. Y el foco de muchos de estos rumores se dirigió hacia Italia, donde las revistas de corazón y los programas de farándula comenzaron a especular sobre las razones de la separación. Una de las teorías más comentadas, y que alimenta la idea de esta guerra, tiene que ver con los celos y las presuntas infidelidades. Se ha rumorado que Can Yaman, conocido por su temperamento a veces impulsivo y por una vida social muy activa, no habría sido del todo fiel a Demet. Específicamente surgieron nombres de otras mujeres con las que se le habría visto o relacionado en Italia, lo que habría sido una fuente de gran conflicto para Demet. Por otro lado, también se ha sugerido que Demet, ante la creciente fama y el acoso de la prensa, habría comenzado a sentirse agobiada por la relación y por la intensidad con la que Can vivía su popularidad. La presión constante de los medios, las cámaras siempre enfocadas en ellos, y la necesidad de mantener una imagen pública perfecta, sumado a las posibles indiscreciones de Can, crearon un caldo de cultivo para la tensión. Lo que sí es cierto es que, tras la ruptura, ambos actores tomaron caminos separados, al menos públicamente. Can Yaman continuó con su carrera ascendente, ganando aún más popularidad internacional y participando en proyectos en Italia, como la serie Sandokan. Demet Özdemir, por su parte, siguió enfocada en su carrera actoral en Turquía, participando en otras producciones y consolidando su imagen como una de las actrices más importantes de su generación. Sin embargo, el eco de su relación y su posterior separación se seguía sintiendo, sobre todo en Italia, donde la prensa del corazón se deleitaba con cualquier mínima pista o comentario que pudiera avivar la llama de la controversia. Hay que decir que gran parte de lo que sabemos sobre esta guerra son rumores y especulaciones. Los actores, de manera general, suelen ser muy reservados con los detalles de sus relaciones personales. Sin embargo, a veces los pequeños gestos, las entrevistas indirectas o los comentarios de personas cercanas a ellos pueden dar pie a muchas interpretaciones. Por ejemplo, se llegó a hablar de que tras la ruptura, hubo una especie de boicot, o evitación mutua en eventos públicos o en la forma en que se referían el uno al otro. La prensa italiana, ávida de titulares jugosos, se encargó de amplificar cada uno de estos supuestos desencuentros, convirtiendo cualquier coincidencia o silencio en una prueba irrefutable de enemistad. Uno de los episodios que más se comentaron en su momento fue el supuesto desencuentro en una alfombra roja o en un evento en Italia. Aunque los detalles son difusos y probablemente magnificados por la prensa, se insinuó que hubo un momento de tensión o incomodidad cuando cruzaron, o que uno evitó al otro deliberadamente. Estos pequeños incidentes, vistos a través del prisma de una ruptura mediática, se convirtieron en pruebas de fuego de una supuesta enemistad.
Las redes sociales, por supuesto, se llenaron de análisis y teorías sobre la mirada de Khan, el gesto de Demet, o la ausencia de una interacción que los fans esperaban. La imaginación colectiva trabajó horas extras para pintar un cuadro de drama y resentimiento. También se especuló mucho sobre las razones detrás de la ruptura. Más allá de los celos y las infidelidades, se mencionó la presión mediática, las diferencias en sus planes de futuro o simplemente el desgaste natural de una relación que quizás se vivió con mucha intensidad y bajo la lupa pública. Italia, con su fervor por las estrellas turcas, se convirtió en un escenario perfecto para que estas especulaciones florecieran. La prensa italiana, en particular, le dedicó muchos artículos y reportajes a analizar cada movimiento de Khan y Demet, intentando descifrar los secretos de su separación. Se publicaban exclusivas, que a menudo se basaban en fuentes anónimas o en interpretaciones muy subjetivas de declaraciones o fotografías. Incluso se llegó a mencionar que las familias de ambos actores habrían tenido algún tipo de desacuerdo o influencia en la ruptura, aunque esto es aún más difícil de verificar y se queda en el terreno de las habladurías. Lo cierto es que cuando una relación entre dos personalidades tan populares termina, y más aún cuando esa relación ha sido tan idealizada por los fans, cualquier pequeña grieta se convierte en un abismo en la imaginación colectiva. La idea de un romance perfecto que se desmorona es mucho más atractiva para el público que una simple incompatibilidad. Lo interesante de este caso es cómo la fama y la proyección internacional de Can Yaman, quien ha hecho de Italia un segundo hogar profesional, han puesto el foco de esta supuesta guerra en ese país. Mientras que en Turquía la ruptura pudo ser tratada con más discreción o con un enfoque más centrado en sus carreras individuales, en Italia la prensa del corazón se ha mostrado particularmente insistente en mantener viva la historia de su amor y desamor. La figura de Can Yaman, tan popular en Italia, se convirtió en el centro de atención, y cualquier movimiento suyo o de Demet era analizado en el contexto de su relación pasada. Y aquí es donde entra la parte más intrigante: ¿realmente hubo una guerra? ¿O fue simplemente una ruptura dolorosa y conflictiva como muchas otras, pero que se magnificó por el estrellato de los involucrados y el apetito de la prensa? Es difícil dar una respuesta definitiva. Lo que sí podemos afirmar es que la relación de Can Yaman y Demet Özdemir terminó, y que a raíz de ello, han surgido muchas historias y especulaciones, especialmente en Italia, que pintan un cuadro de tensión y distanciamiento. La ausencia de reconciliación pública, la falta de comentarios positivos mutuos, y la forma en que cada uno ha seguido adelante, han sido interpretados como pruebas de que algo más allá de una simple separación ocurrió. A pesar de los rumores y de la aparente frialdad que algunos han interpretado, también es importante recordar que ambos actores han sido profesionales en sus posteriores proyectos. No hemos visto, hasta donde se sabe, declaraciones públicas agresivas o enfrentamientos directos entre ellos. Lo que sí se percibe es una distancia saludable, un respeto por la privacidad del otro y un enfoque claro en sus respectivas carreras. Quizás esa sea la verdadera manera en que han decidido manejar cualquier conflicto pasado, con madurez y profesionalismo. Ambos han construido carreras sólidas y respetadas, demostrando que a pesar de los vaivenes personales, su talento sigue intacto. Y es que al final del día, detrás de las cámaras, detrás de los personajes que interpretan, hay personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propios procesos de duelo y recuperación. Una relación que empieza con tanta pasión y que se vive bajo los focos puede ser muy difícil de sostener. Y cuando termina, el proceso de sanación también puede ser complejo y a veces un poco agridulce. La presión de mantener una imagen de pareja perfecta mientras se lidia con los problemas personales es una carga inmensa. La supuesta guerra entre Can Yaman y Demet Özdemir en Italia, más allá de ser un hecho concreto, se ha convertido en una narrativa que la prensa y los fans han construido. Una narrativa alimentada por la nostalgia de Erkencikus, por la admiración hacia estos dos talentosos actores y por el eterno interés humano en los dramas de las celebridades. Italia, con su cultura apasionada y su fervor por las historias de amor y desamor, ha sido el escenario perfecto para que esta leyenda urbana florezca. Los medios italianos, con su habitual maestría para crear y mantener historias de corazón, han sabido explotar la imagen de Can Yaman como un ícono en su país para mantener viva la especulación sobre su vida privada. Así que, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de este extenso recorrido por los supuestos dramas de Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado los rumores, las especulaciones y la forma en que su supuesta guerra se ha desarrollado, especialmente en Italia. Lo que sí queda claro es que aunque la química en pantalla fue innegable,
la vida real trae sus propios desafíos, y las relaciones de las estrellas no están exentas de ellos. Hemos visto cómo los rumores pueden magnificarse, cómo la prensa puede alimentar las historias y cómo, al final, solo los involucrados saben la verdad completa. La línea entre la realidad y la ficción se difumina a menudo en el mundo del espectáculo, y es nuestra labor como espectadores, y como comunicadores, discernir y presentar la información con el debido cuidado. Espero que les haya parecido tan intrigante y fascinante como a mí desentrañar todos estos detalles. Hemos tocado puntos clave que explican el porqué de tantos titulares y de tantas conversaciones en torno a estos dos ídolos. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que realmente hubo una gran guerra entre ellos? ¿O consideran que fue simplemente una ruptura mediática que se exageró? Déjenme sus opiniones, sus teorías y sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace este espacio tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran asterisco me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos que también son fans de las telenovelas turcas o de los dramas de celebridades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de nuestra comunidad, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas entregas. Gracias de corazón por acompañarme en este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.